Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Papás al Rescate. Hoy tenemos de invitada a Fabiola Porras y a nuestra coproductora Cristina, como siempre. Y el programa de hoy está muy interesante porque es sobre la relación de familias con instituciones y con instituciones educativas. Y parte de lo bonito del día de hoy es que ambas son ex profesoras, estudiantes de profesoras en educación, y nos van a dar la perspectiva ahora de que son madres versus cuando eran educadoras y ese conflicto o esa relación que hay ahora de ellas como madres con la institución y antes cuando ellas estaban del otro lado. Entonces, bueno, comencemos. Bueno, sí, es un tema bastante interesante porque es la oportunidad de hablar de mi vida pasada, por ejemplo, ¿verdad? Y de tu vida pasada como educadora, y ahora pues no he dejado de ser educadora porque eso es lo que soy, pero también soy mamá y ya estoy en una relación con una institución o he tenido varias instituciones de preescolar, etcétera, y ya es sentirse uno del rol de mamá, ¿verdad? Porque antes uno siempre estaba en el rol de maestra y así. Yo creo que sería bonito como conversar un poco de nuestros antecedentes profesionales, que estudiamos, la experiencia que hemos tenido, un poco. Así que contanos un poco, Fabiola, ¿cuál es tu historia educativa? Bueno, yo estudié educación preescolar, luego saqué una maestría en educación, trabajé 16 años en las aulas, desde niños de 2 años hasta segundo grado, que aquí en el país el título de preescolar te permite llegar hasta segundo grado. Pero por la maestría que tenía, también di clases a ejecutivos. Okay. Clases de inglés a ejecutivos, entonces me moví como que en casi todas las edades, excepto ya segundo ciclo de primaria y secundaria. Eso fue como los únicos niveles donde no trabajé. Okay. ¿Y hace cuánto dejaste de estar en Hace rato ya, hace unos 18 años. Ah, un montón. Sí. Bueno, y tenés un hijo que tiene 14 años, va a cumplir. Entonces toda la vida, digamos, de institución educativa de tu hijo ha sido fuera de las aulas. Correcto, nunca fui mamá y maestra al mismo tiempo. Sí. Okay. De hecho, sí, no tenía hijos en el momento en que era educadora, que también tenés una perspectiva diferente de las cosas. Sí, bueno, ahí somos similares porque yo también, Antonia va a cumplir 10 años y yo dejé las aulas, bueno, hace 10 años y medio, ¿verdad? Yo estaba embarazada de Antonia y ahí terminé mi último año lectivo como educadora. Yo estudié educación especial, hice una maestría en educación especial y trabajé 14 años en aulas, mayormente en educación especial, pero la última escuela en la que trabajé, de los 14 años, 4 años trabajé aquí en escuela privada y 10 años trabajé en Estados Unidos en escuela pública. La última escuela en la que trabajé es lo que llaman un charter school, que tiene un tema específico que la hace diferente, pero igual tiene fondos estatales, ¿verdad? Y gubernamentales. Entonces es pública, pero hay un proceso de aplicación. O sea, no es abierta, no es la escuela pública del barrio donde todos pueden ir. Entonces en esa era un poco diferente porque era una escuela desde kinder a octavo. Entonces yo como educadora especial podía tener alumnos de cualquiera de los niveles, pero también la especialidad era que era una escuela bilingüe, era una escuela Montessori bilingüe, entonces también usaron mi bilingüismo, entonces di clases de español por un tiempo a algunos grupos y también di clases, había un grupo que era desde preescolar en un programa de inmersión de español, entonces veían todo en español.
Entonces, cuando llegaron a séptimo y octavo, tenían que hacer álgebra, pero en español, y no había. Entonces, yo fui la profesora de álgebra en español para este grupo, pero no necesariamente era educación especial. Luego me iba y sí trabajaba como... Entonces esa fue la escuela como más diferente. Estuve ahí, fui coordinadora del Departamento de Educación Especial el último año. Pero sí, igual que vos, nunca he estado en un aula siendo maestra y también teniendo a Antonia en la escuela. Yo no sé si a vos te pasa que pensás en los momentos cuando vos eras educadora y había situaciones difíciles que pasabas con papás, con familias, con los mismos alumnos, ¿verdad? Porque se presenta mucho. Yo no sé si recordás alguna experiencia o algo que nos puedas compartir sobre una situación tensa como educadora, que la recordés. Yo recuerdo 2 episodios diferentes como educadora. Uno con una mamá directamente, que creo que con los papás tiene uno muchas anécdotas. Y otra con un chico. El chico, si no me equivoco, creo que él tenía autismo. O sea, tenía esta condición. Era autista, pero no era mi alumno. Yo estaba haciendo una incapacidad en esta escuela. Entonces la maestra, yo estaba con los de prekinder, la maestra de kinder, cuando ya no soportaba al pobre chico, que le daban crisis, lo mandaba para mi clase, que estaban más pequeñitos, porque el castigo era mandarlo con los pequeñitos. Me parecía terrible, pero bueno. Y un día, yo sabía cómo manejaba yo el grupo, y ¿verdad? Los chicos se sabían las reglas y tal. Ahora que está uno más viejo o ya uno hasta con la experiencia de papá, correcto, y la experiencia ya de ser uno papá también, que hay cosas que dejas, de repente decís, no es tan grave si lo dejo viendo tele 1 hora más. Pues era un poco más estricta, un poco más había más inexperiencia de mi parte y era un poco más estricta, ¿verdad? La regla dice que hoy no se usa la computadora, se usa mañana, y el chiquito quería usar la computadora, entonces entró en una crisis. Yo había aprendido a contenerlo. Entonces yo lo abracé para contenerlo y lo tenía como prensado, ¿verdad?, de las piernas y los brazos, porque mordía, escupía, golpeaba, aruñaba. Y yo estaba bastante jovencita y el chico me enterró las uñas en el brazo y me fue arrancando pedacitos de piel. Entonces a mí me chorreaba la sangre por los brazos, me tenía escupida, pateada, rota, y los chiquititos empezaron a llorar de ver lo que me estaba pasando a mí. Finalmente, porque yo les decía, llamen a teacher tal, finalmente fueron a llamar a la maestra y nadie se hizo responsable. O sea, yo no digo que al chiquito lo tuvieran jamás que sacar de la escuela, pero que los papás se acercaran, te dijeran algo. Yo al día siguiente fui a trabajar con los brazos hechos un Cristo y en ningún momento hubo como un acercamiento, sino que fue como, bueno, ella se lo buscó, lo hubiera dejado jugar con la computadora. Ahora con los años que tengo de experiencia, yo le hubiera dicho, sí, o sea feliz con la computadora, de por sí no es mi alumno, no era a mí a quien me tocaba ponerle los límites y me lo estaban mandando como un castigo. Entonces, para mí, ¿verdad? Son cosas que tal vez ya ahora uno con más experiencia, pero a mí nunca, digamos, nunca se me olvidó, me dejó muy, muy traumada. Yo después veía a este chico y temblaba porque me daba terror que le diera una crisis otra vez siendo yo la que tenía que contenerlo. Y luego con otra mamá, el problema que fue que recuerdo que la hija de una profesora era muy popular, eran alumnas mías, y era muy popular entre los chicos, pero porque la chiquita era encantadora.
y la hija de ella no pertenecía al grupito de ella y que ella quería pertenecer. Entonces, bueno, yo me sentaba y hablaba con ella y tal. Y en una reunión de padres, la señora se levantó y empezó a gritarme y me fue llevando hasta la esquina. Yo me fui corriendo porque me gritaba y me hacía así, y me fue llevando hasta la esquina del aula, donde me gritaba, y de uno no le puede gritar de vuelta. Y nada más como hagamos una cosa, saquemos una reunión, hablemos, este no es el momento para conversar de esto. Entonces, ¿verdad? Esas experiencias siempre me dejaron muy, muy marcada, y parte de lo que conversábamos antes del programa, cómo no quiero ser yo de mamá en el momento que me toque ese rol, ¿verdad? Tal vez hubiera sido interesante ser mamá y ser maestra al mismo tiempo, porque hay cosas que cambias, hay cosas que de repente uno haría diferente. Por la misma experiencia que te da la maternidad, pero sí tuve ese par de experiencias que fueron... Y estando uno jovencito, ¿verdad? Sí, la inexperiencia del principio, ¿verdad? Que uno sigue el planeamiento y se quedó ahí, y uno no tiene como herramientas para decir, no, esto ya me había pasado, mejor lo voy a usar aquí, allá, sí. Correcto. Eso es lo que da la experiencia, pues, en todas las áreas, ¿verdad? Exacto. Pero yo creo que en educación, que es un ambiente tan cambiante día a día, porque todos los seres humanos no somos el mismo comportamiento todos los días, ¿verdad? Especialmente en niños en crecimiento, pues no puedes tener una receta para el día a día siempre igual. Eso te lo va dando la experiencia. Correcto. Yo creo que también como que la intuición, ¿verdad? Que esa misma experiencia te va dando una intuición diferente y vas sacando ahí, te vas inventando, uno va inventando cosas. Sobre Lo que pasa es que uno salido de la universidad, aquella profesora había dicho que había que hacer un planeamiento así, que había que seguir el 1 y 2, aquí tengo que hacer un recreo, y entonces ya tocó el recreo y vienen y tienen, ¿verdad? Esa parte yo creo que pasa un par de años en que uno... se queda cuadrado y se queda así en algo tan cambiante como es un aula. O sea, un aula yo creo que es el ambiente menos predecible en cualquier profesión, ¿verdad? Es como... Una pregunta que les iba a hacer, que una de las cosas que creo que es muy interesante del programa de hoy es que ambas, o sea, son educadoras. Bueno, Cris estuvo en una escuela pública y privada, ¿verdad? ¿O solo pública? Aquí estuve en privada y en Estados en pública. Fabiola en privada, pero estuvieron en países diferentes, donde el modelo es diferente y el trato es diferente y todo es diferente, o sea, la cultura y el manejo de las cosas. Entonces, sería muy bonito también hablar de esas diferencias, que ustedes lo ven como educadores y como padres, ¿verdad? Porque el manejo es totalmente, me imagino que es muy diferente entre un lugar y otro. Sí, bueno, cuando yo veo mi experiencia en Estados Unidos, ¿verdad? Fueron 10 años en escuelas públicas y yo trabajaba siempre en escuela media o middle school, que es de 6º a 8º. Entonces esta edad, ¿verdad? Es de 11, 12 a 15 por ahí, y tenía alumnos que repetían el año. Entonces yo tenía alumnos en 8º que tenían 16 años, ¿verdad? Y en un momento, ya después cambió todo con algunas leyes ahí que hubo cambios, pero sí, vos estás hablando de estas experiencias, y esa específica de un papá que te va acorralando. O sea, en Estados Unidos jamás se reunía uno solo. Bueno, no sé si era sola la reunión que tuviste con la mamá. ¿O un grupo? No, eso fue como en un día especial en la que se abren las aulas para que vengan a conocer el colegio. ¿Pero estabas vos sola con la mamá? Yo estaba sola en el aula. Las reuniones aquí con los papás son solos. Bueno, ahora... Depende del colegio. Uno tiene reunión, ¿verdad? 1 a 1, donde está uno solo con el profesor.
Y hay colegios donde no, donde vas a la típica reunión de padres de familia, donde están todos en el aula y la maestra, pero la maestra está sola, excepto que tenga un asistente con todos los padres de familia. Sí. Solo en casos especiales, entonces está el psicólogo o la subdirectora o alguien en la reunión con vos, pero porque ya es una reunión donde uno sabe que se va a poner espeso el ambiente. Ajá. Sí, igual, bueno, ya sí, hay reuniones también de uno a uno de la profesora, pero siempre recuerdo que había rondando como gente, como asistentes o así que entraban al aula como para, en esos días de open house, ¿verdad? Que llegaban, siempre estaba rondando alguien. Pero bueno, y ves por la forma de mis reuniones, que todas eran, por ejemplo, para revisión de programas individualizados, y ahí hay un equipo formal para cada estudiante donde tiene que haber un representante administrativo de la escuela, tiene que haber la educadora regular, por supuesto, tiene que estar la educadora especial. Si tiene apoyos, tiene que estar la de terapia del lenguaje, tiene que estar tiene que estar el otro, tiene que estar el papá. Si el papá va a traer a alguien externo, también lo tiene que comunicar por escrito, etc. Es como muy formal en ese sentido, ¿verdad? Entonces, en mis reuniones yo siempre estaba pues acompañada por un grupo, y por supuesto que la práctica de las minutas, ¿verdad? De tomar punto y coma de todo lo que dijo fulano y fulano y fulano era esencial en todas las reuniones de este tipo, ¿verdad? Que eran, como vos decís, si hay algo que se va a poner espeso, ¿verdad? Uno se cubre en salud, como dicen. Pero sí, yo aquí en escuela pública, o sea, no podría comparar tan justamente, porque yo en escuela pública aquí tal vez hice, por ejemplo, la práctica y la asistencia en escuela pública, y era de hecho en ese momento en aula integrada. Entonces, es diferente, ¿verdad? Comparándolo ya en Estados Unidos. En Estados Unidos tuve aula integrada, o sea, donde llegaban alumnos solo con necesidades educativas especiales, que salían, por ejemplo, a la hora de matemática o a la hora, bueno, en mi caso yo era como la de matemática. Sí, correcto. Entonces, ellos estaban todo el día en la clase regular, pero cuando tocaba matemática se iban a mi clase, porque yo daba matemática para estudiantes que tuvieran una necesidad, ¿verdad? Entonces, pues no lo puedo comparar así como tan de tú a tú con la escuela pública aquí. Y eran escuelas enormes, o sea, unas poblaciones gigantes. Eran escuelas donde tenía que haber un oficial, un policía basado en la escuela. Y contando las experiencias, yo estaba acordándome y mi esposo me vacila todavía, porque yo le contaba que las aulas, digamos, de nosotros eran unos trailers afuera de los edificios principales, porque la población crecía tanto que al edificio principal había que agregarles aulas o sea, súper lindas, acondicionadas, sí, súper lindas, ¿verdad? Pero nosotros estábamos afuera en los trailers, en una de las escuelas. Y yo esperaba un grupo que también yo les daba, digamos, era una clase como de organización académica, también a alumnos de educación especial, y llegaban solo ellos y trabajábamos organización, etcétera. Pero claro, ahí había desde una chica con autismo, y también venían ahí los que tenían problemas de conducta diagnosticados, ¿verdad? No el malcriado, no. Los problemas de conducta diagnosticados, que vos sabés que una crisis de esas como la que estabas contando son el pan de cada día. Y a esa edad son unos que uno tiene el teléfono en el aula, y más de una vez tuve que llamar al oficial para que vinieran a la clase a llevarse a uno de los muchachitos, unos muchachitos digo yo con mi tamaño, ¿verdad? Y unos muchachos de 14 años era muy, muy terrible, y tenía alumnos que
que proteger, ¿verdad? Pero siempre me acuerdo de un día antes de clases o varios días. Ellos iban a la cafetería, les daban el almuerzo y después tenían mi clase. Entonces yo los esperaba en mi clase, alguien los llevaba y un día empiezo yo a oír como pum, pum en el trailer que era pues de metal, ¿verdad? Y yo dije, y me voy a asomar a la ventana y estaban este par de muchachitos con las naranjas que les habían sobrado del almuerzo tirando naranjazos a mi clase y eso era lo que yo iba a recibir en ese momento. O sea, alístese, porque vienen con este tipo de cosas, ¿verdad? Y tampoco es que me le iba a pasar en el teléfono con el policía, vea, ayúdeme, sino que ahí es donde uno dice, o sea, estrategias de estrategias y ve a ver porque tiene 14 niños, todos con diagnósticos, todos tienen que hacer un trabajo, todos tienen que, ¿verdad? Todos los vas a atender, pero había cosas importantes, o sea, tuve alumnos que andaban con las tobilleras estas de detención juvenil. Wow, es que tenías una población Sí. ¿verdad? Con temas importantes. Claro, y una edad, porque vos, digamos, estás en primaria y bueno, pues sí, hay berrinches y cosas que sí, tienen eso, como lo que te pasó, pero en esta otra edad, que son unos muchachos grandes de 14 años, agresivos, es un poco temeroso. Pero me gustaba muchísimo y lo disfrutaba, especialmente cuando mi especialidad yo no sé por qué se fue haciendo en matemáticas. Entonces yo me fui como especializando con la experiencia a dar matemáticas a niños con alguna necesidad en matemáticas. Y bueno, también íbamos a lo que se llama el recurso dentro del aula, ¿verdad? Que yo era la maestra de apoyo que iba y visitaba a mis alumnos en todas sus clases diferentes, especialmente en lectura y en matemáticas. Había unos que no necesitaban salirse del aula regular para recibir matemáticas, entonces yo iba en la clase de matemáticas y los ayudaba un poco, pero tampoco lo ayudaba solo a él o a ella, ¿verdad? Yo iba por todas las... al que necesitara, caminar. Era como muy lindo porque era como todos integrados. Me gustaba también cuando salían, teníamos una relación súper cercana. Yo me inventaba canciones de matemáticas que todavía me acuerdo de ellas y ellos todavía se acuerdan. De hecho, ahora hace un mes andaba de vuelta ahí en Carolina del Norte y me junté con unos de mis alumnos, de mis exalumnos que llegaron con el esposo y así, ¿verdad? Y se acordaban de un montón de cosas que hacíamos que eran diferentes y vacilones y fue eso, pero sí, no deja de haber esos momentos que uno dice, ¿cómo viví eso? Y o sea, qué increíble lo que tuve que manejar en ese momento, ¿verdad? Entonces, bueno, como decías, de comparar la escuela pública o la de aquí, no tengo así como no puedo ser muy justa para esta comparación. Un comentario que les iba a hacer ambas, y es que ahora los profesores, porque eso lo oye uno mucho, los profesores se quejan muchísimo de los alumnos y que alumnos problemáticos, que alumno X, que alumno otro, y que no lo pueden manejar y que no pueden tener a este estudiante porque es complicadísimo. A ver, con el All-Star que vos tenías de alumnos, o sea, por lo que se quejan a veces los profesores aquí, es risible, la verdad, o sea, porque sí tiene su dificultad, pero de que te llegue un chavalo con un carajillo de 15 años, con un brazalete ahí en el pie, porque está monitoreado 24 horas, y que tengas que llamar a la policía, que está afuera, por si alguna bronca pasa, ¿verdad? Algún problema, pues exponencia muy grande el nivel de dificultad. Y en el caso tuyo, Fabiola, con la parte
de la muchacha, del chiquito ese que te agredió y toda la cosa, es que ahora, no sé si los profesores buscan como la manera fácil de salir y no me quiero complicar, porque si no son todos como a mí me gusta que sean, entonces no me jodo, por decirlo así. Correcto. Es que, vamos a ver, antes, por los años que han pasado desde que yo salí de las aulas, ahora yo siento que había más, siempre hay de todo, pero había tal vez más entrega a la vocación de la educación. Por ejemplo, yo estudié por vocación, o sea, yo estudié porque yo quería ser maestra, porque yo quería estar en las aulas y trabajar con los niños. Y entonces, a ver, hubo un momento en una escuela donde yo tuve una chica que era legalmente ciega y tenía una chica que era, tenía azúcar en la sangre, entonces a veces convulsionaba más cuando es, ¿verdad? El azúcar cuando es en niños es tremendo. Y tenía un chico que tenía no recuerdo qué es, ¿verdad? El diagnóstico de él, pero él tenía que andar enyesado la mitad del cuerpo durante 6 meses y luego le cambiaban, le quitaban los yesos de este lado y se los ponían del otro lado. Como para, no sé si, no voy a batear, ¿verdad? No, como para mantenerle estirado, porque como era un caso complicado en ese sentido, brillante, un chico súper brillante. Entonces le costaba también hablar, ¿verdad? Había que darle su tiempo y su espacio para que hablara. Pero esto era mi día a día. En ningún momento yo pedí una maestra sombra, en ningún momento dije no puedo, ¿verdad? Siempre tenía que hacerlo, era parte de lo que yo estudié, era parte de mi vocación. La escuela me dio y nos dio las facilidades y todo lo que yo necesitaba como educadora para estos casos en el aula y las capacitaciones, etcétera. Pero ahora yo siento que cualquier chico que presenta una condición diferente, pese que hay todo lo de, ¿verdad? De que ahora los chicos tienen que estar integrados, ya no los tienen en aulas especiales, etcétera, como que hay una resistencia más grande por parte de los educadores. Que antes uno lo veía más como, bueno, me tocó este grupo y lo saco adelante. Ahora es como así, pero tiene que traer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que llevarlo a 300 terapias, tiene que, ¿verdad? Como que pues hay más conocimiento también, pero como que hay menos, como que no me quiero tener que sudar un poquito más de lo que me toca, ¿verdad? A mí me toca hasta aquí, antes uno daba la milla extra. Ajá, antes eran 4x4. Eso siento, eso sí lo siento yo. Claro, me he topado con maestras en este momento. Mi hijo tiene una maestra que es increíble, o sea, es una señora que se nota que estudió por vocación, o sea, que hace este trabajo porque tiene una vocación, pero también me he topado con maestras que al mínimo problema es como, bueno, ¿verdad? Es que aquí se hace así y es como, pero, o sea, a él le está costando la lectura porque no le mandan unas prácticas extras. Mi hijo se ha topado con muy buenas maestras, pero sí nos ha tocado uno que otro en el camino, ¿verdad? En la que uno dice... a mí ni siquiera me lo hubiera tenido que venir a pedir la mamá. Yo hubiera ido donde la mamá, o sea, yo hubiese sido quien manda a llamar a la mamá y le digo, vamos a hacer estos trabajos, vamos a hacer estos refuerzos, le está costando esto. Me han pasado en escuelas que me han llamado porque mi hijo se ha jalado sus tortas y que me avisan cuando es que ya tenemos 6 meses, como ya tenemos 6 meses, pero como si yo soy una mamá que está siempre presente, como es que en estos 6 meses nadie me ha dicho nada, ¿verdad? Y para mí jamás no comunicarle a un papá que el hijo iba mal o que está generando un problema o que o está haciendo un problema en el aula. Y siento que ahora hay como, a mí me toca hasta aquí y ya no voy a hacer nada más. Sí. Eso que decías de
de la entrega, ¿verdad? De la pasión y eso, pues es una de las profesiones donde uno esperaría que por los siglos de los siglos sea una persona con esa vocación y esa pasión y esa entrega. Y bueno, con eso creo que nos podemos ir a un corte y ya regresamos a retomar esto. Bueno, regresamos a la segunda parte del programa. Como vieron antes, no se les olvide de dar like, comentar y compartir. Y igual, cualquier comentario que quieran hacer sobre el programa, por favor, háganlo. Nosotros vamos a leer y responder sus inquietudes. Hablábamos antes del corte sobre las profesoras de antes que eran 4x4 y ahora que son más light, digamos, que no quieren hacer esa milla extra que ustedes hacían y que bueno, a pesar de que ahora hay más herramientas, más información, los profesores son más, no sé, pendejos, dejados, perezosos, mediocres, hay de todo, ¿verdad? Hay buenos, pero como todo, pero sí hay una tendencia, porque digamos, yo lo he oído personalmente de amigas profesoras, que es una quejadera por cualquier cosa. Entonces hablan también de que la educación, que es que ahora que los chiquitos tienen ahora demasiado poder y que como los chiquitos tienen demasiado poder, entonces ya no se les puede decir nada como antes, ya no se les puede regañar como antes. Yo personalmente lo que siempre he pensado, porque yo sufrí bullying de profesores y yo, por un lado, yo digo, qué dicha que ya los profesores, o sea, bullying y maltrato físico, o sea, no solo verbal, sino bullying y maltrato físico de parte de profesores. Y ahí es cuando uno dice, yo de mi lado lo que yo digo es, qué dicha que ya, o sea, los chiquitos, los adolescentes, como todo, siempre hay unos cabroncitos complicaditos que le van a voltear las cosas a su favor al máximo. Pero siempre hay una gran área desprotegida que antes no podían protegerse, de como uno ve las películas viejas donde los profesores les pegaban reglazos a los alumnos, correcto. y donde ponían las manos y les daban como con un látigo, con una reglilla súper delgada. Los humillaban delante de todo el mundo, que yo cuando veo esas escenas, yo sinceramente, o me levanto y espero que pase esa cosa y después regreso porque me da tristeza y me da cólera. O sea, correcto. O les ponían orejas de burro, un sombrero que decía burro. Correcto. Y creo que hay muchos profesores, o sea, a veces dicen, es que los muchachos ahora tienen demasiada fuerza, más de lo que deberían de tener. Y yo digo, coña, es que, o sea, puede ser que sí, puede ser que no. Algunos pueden ser que abusan del reglamento o de los derechos que tienen, que siempre los han tenido. Lo que pasa es que ahora ya los conocen. Y quería, digamos, que hablaran ustedes un poco también de esa parte, ¿verdad? De ese balance, dónde sí, dónde no, de estas, a ustedes ahora como mamás, pero que lo vieron como profesores, profesoras ambas, cómo manejar eso, o sea, y sobre los derechos del estudiante, porque, no sé, a veces uno lo ve que hay gente que se queja, pero cuando uno lo ve en la realidad de uno, no, tampoco es como así. O sea, lo que los profesores se pasan quejando. Yo creo que todo tiene que tener un balance, porque, ¿verdad? Hubo una época en que los profesores eran los que tenían la última palabra y por ejemplo, yo recuerdo estando en primer grado,
yo terminaba muy rápido los trabajos, entonces me levantaba y ayudaba a compañeros a terminar para que los dejaran ir a jugar conmigo. Entonces, un día la maestra andaba ese día de mal humor, andaba de chicha, lo que sea, y entonces yo la tenía harta porque yo andaba brinque y brinque por todos los escritorios porque estaba aburrida, porque nadie estaba terminando el trabajo. Entonces me mandó a llamar y me dijo que me quedara, ¿verdad? Me dice, quédese quieta. Y yo, en mi inocencia, yo era de las pequeñitas de la clase, entonces tendría unos 6 años, en mi inocencia. Cuando yo nací, a mí me hicieron una transfusión de sangre, entonces mi papá siempre dijo que la transfusión, que a mí me habían puesto sangre de mono, porque me encantaba escalar árboles y todo. Entonces papi, como mi papá siempre me decía esto, y yo me creí que efectivamente yo tenía sangre de mono. Entonces le dije a la niña, es que no me puedo quedar quieta porque yo tengo sangre de mono. Y la profesora me agarró de las orejas y me ha jalado las orejas que no sé si a ustedes les ha pasado que les ha traqueado la oreja. Si en algún momento su mamá le jaló las orejas, la oreja traquea, como que te saca una mentira. Me sacó como la mentira de las orejas. Por supuesto que yo no me moví más como el resto de la semana, pero yo no quise llegar a decir a mi casa porque yo decía, o sea, si la profesora me jaló las orejas es porque yo hice algo tremendo y a mí me van a matar en mi casa. Entonces yo a mami le conté ya estando yo grande y cómo nunca me dijiste, entonces sí, hubo un momento en que los profesores tenían demasiada autoridad y conozco historias de muchas personas que dicen, sí, a mí me hizo esto el profesor, o me pegó, me gritó, y yo no dije nada en mi casa porque, ¿verdad? Si el maestro se quejaba, era terrible. Y ahora estamos llegando, también uno lo ve como papá, donde los profesores no pueden decir nada porque a quien se le van a venir encima es al profesor, ¿verdad? Entonces la mamá le está esperando afuera para gritarle, o el estudiante mismo se levanta y le dice, no, a mí no me da la gana, yo no lo voy a hacer, y se calla. Y la maestra tiene que bajar la cabeza muchas veces y callarse porque la misma dirección o los mismos jefaturas le dicen, mire, con esa familia que no tengamos problemas, o cuando es colegio privado, vea, es que son 4 hermanitos. ¿Verdad? Hay un tema de dinero que es lo que... Entonces, yo siento que se debería de encontrar un balance donde el profesor tiene la autoridad y en su aula, pero no el abuso de autoridad, y donde a los papás tienen que ser escuchados y los estudiantes tienen que ser escuchados, porque hay maestros de maestros y al día de hoy lo siguen habiendo, al día de hoy siguen habiendo maestros que abusan de sus estudiantes, donde se pueda, pero siempre respetando cierta... O sea, pues si el profesor es un agresor, pues obviamente que no se va a permitir, pero que se puedan escuchar ambas partes sin que hayan las faltas de respeto que uno ve ahora, porque yo siempre dije, yo como mamá voy a ser la mamá modelo, que la maestra me quiere un montón. Y no, uno también es necio y uno también cae en eso, porque bueno, cuando hay que defender un hijo, hay que defender un hijo. Pero siento que ya no hay un balance. A mí Enrique me llega con historias de que es que hoy tal compañero le dijo esto al profesor de música, o le dijo esto al profesor, que yo le digo, Enrique, que no sea usted el que le dice esas cosas al profesor, ¿verdad? Donde se dan faltas de respeto fuertes y el profesor no puede hacer nada. Es que yo creo que eso, el problema no es de las leyes. No es un problema tema de la educación de las casas. Correcto. Entonces sí, tenés un salvaje de carajillos porque vos lo hiciste salvaje. Sí, pero ahora también se les ha dado se les ha dado como más libertinaje, y al maestro le han quitado, ¿verdad? No yéndonos al maestro de antes, sino un maestro normal que pone sus reglas en el aula, siguiendo también el reglamento de la institución, pero como que
y ahora no, mejor no digo nada. Eso. Si quebró la ventana, y yo le digo al de mantenimiento que cambien la ventana, que la ventana se quebró, pero mejor no digo nada porque en la calle me va a estar esperando la mamá de Por este eso, muchacho. es que el problema, Es un tema de educación. el problema es la casa. Claro, claro, vamos a ver, aquí en esto que estamos hablando del balance entre lo que eran los educadores de antes, del reglazo, de todo, bueno, que vos lo viviste también y no estás tan viejo. Para nada. Y ahora que uno realmente ha visto, bueno, supongo que a nivel de colegio es mucho más fuerte, ¿verdad? Donde uno ve esa pérdida de autoridad o de falta de respeto, que uno no sabe cuál es cuál, ¿verdad? Con las maestras, pero lo que vos decís, sí, la institución te puede decir, no, vea, con esa familia mejor hay que tenerlos contentos, porque eso uno lo supo en sus momentos, ¿verdad? Yo, pues, obviamente ya no estoy en las aulas y desconozco si es así, pero en las casas, de ahí es donde vienen, o sea, los hijos, la primera escuela que tienen es la casa, ¿verdad? Y si vos vas a mandar a tu hijo o tu hija a la escuela y no le inculcas el respeto y o sea, la cordialidad, todo lo que hay que tener con una persona que va a ir a trabajar, que te va a ir a ayudar, a guiar a tus hijos para llevarlos, ¿verdad?, por un proceso educativo. Eso viene de la crianza, lo que estabas diciendo, Gabriel. Pero también hay cosas que han cambiado en los reglamentos. Por ejemplo, ahora un muchacho lo expulsa en 3 días porque quebró la ventana del colegio, y si tiene exámenes, antes usted se quedaba. O sea, vos no buscabas la expulsión, porque si estabas en semana de exámenes y te expulsaban, te quedabas. O sea, tenías que ir a ampliación o lo que sea, a convocatoria, pero, o sea, la consecuencia era fuerte. Ahora no, si te expulsan y estás en semana de exámenes, cuando regrese ese estudiante que agarró a patadas a 3 compañeros, digamos que con, ¿verdad?, que porque es muy agresivo o lo que sea, no porque lo estuvieran agrediendo y se defendiera. Tienen que reponerle los exámenes, tienen que reponerle los trabajos, entonces, ¿a qué lo mandaron a la casa? Lo mandaron de vacaciones, lo mandaron a jugar videojuegos a la casa. Entonces, qué difícil. Y es difícil también porque, ahora que hablas, digamos, de videojuegos y etcétera, por lo general ahora, y la sociedad está así, mis hijos están en la casa y juegan el videojuego, hacen esto, y hacen, ellos manejan su mundo aquí con un dedo o lo que sea, ¿verdad? Entonces, yo siento que eso se está transmitiendo a las aulas. Yo manejo mi mundo, así como yo decido qué voy a ver, qué hago hoy o qué juego o a quién, lo que sea, así llego porque tengo un empoderamiento que me han dado en la casa porque uso tableta todo el día o uso lo que sea, y no lo estoy criticando porque yo, y esto tal vez es para otro episodio, yo soy defensora del uso de pantallas, obviamente limitado, ¿verdad? Y con algún objetivo. Entonces no estoy diciendo que, como decías ahora, que los celulares son diabólicos o algo así, ¿verdad? Maldito celular. Que me pidieron que guardara el celular. Sí, exacto, estaba mal portada. Entonces, yo siento que se está dando una convulsión social en general, que no podemos solo decir, no, es que los profesores de antes eran así y los profesores de ahora son así. Todo ha cambiado, todo ha ido modificándose, hay demasiados factores que considerar, ¿verdad? Como para solo achacarlo. Ah, no, es que los papás están fallando. Ah, no, es que los educadores están fallando. Y creo que mucho del faltante educativo que hay, por lo menos en Costa Rica en este momento, tiene mucho que ver con esa desconexión que hay entre la casa, el alumno, la escuela, ¿verdad? Yo hago lo que yo quiero, yo le voy a pedir a usted 1000 terapias porque eso no me toca a mí. Y ahí lo que he visto, o me parece que está sucediendo, es que como cuando había la especialización de labores, ¿verdad? Ah, no, mi especialidad es ser la maestra del aula regular.
hay un especialista que hace esto, entonces eso lo hace usted con él, hay otro especialista que hace esto, entonces no estamos integrando todo, no nos estamos integrando padres, escuela. No lo digo tanto en el sentido de que nos vamos a meter, porque vos decís, yo no voy a ser una mamá necia, yo también siempre lo dije, o sea, yo no voy a ser la mamá necia que voy a andar ahí viendo el punto y la coma. Y también, como vos decís, cuando uno tiene que defender algo que a uno le parece, pues que no es lo correcto o que se podría hacer diferente para beneficiar a tu hijo, uno lo hace, ¿verdad? Hay formas de hacerlo y yo sé que hay padres de padres. Correcto. Y sí, un padre que te acorrala en una esquina, pues esa no es la forma. Correcto. Pero esta revolución de factores yo creo que es un fenómeno, quisiera decir que mundial, ¿verdad? Porque pues en Estados Unidos también uno sigue escuchando todas estas cosas de que los muchachos son los que tienen el poder al final. Ahí entra más un poco tal vez como los temas legales. O sea, una maestra puede demandar a un muchacho que te acorraló, que te amenazó o que te vio feo, o, ¿verdad? Temas así y viceversa, ¿verdad? Los padres dicen, no, yo vengo aquí con mi abogado porque voy a demandarla porque usted le dijo a mi hijo que, qué sé yo, que no sabía leer y que entonces es lo que sea, ¿verdad? Entonces, es de los dos mundos que conozco a nivel educativo, me parece que es una situación social mundial, Sí. segundo mundial. Y también, por ejemplo, ahora que hablabas de las tablets, mi hijo tuvo un tema importante ahí con las tablets, porque entonces él iba con su tablet a clases y hacía todo menos lo que tenía que hacer. Y a mí me llamaba la atención porque yo decía, cuando yo era educadora, yo hubiera podido quitarle la tableta y mandar a reunión, a solicitar una reunión con los papás y decirles, aquí les entrego la tableta, estamos teniendo estos y estos y estos problemas. Yo como tenía un programa enlazado a la tableta de este nano, yo me daba cuenta, me llegaban 27 mensajes así de, está tratando de jugar Mario Bros, está tratando de ver una película, está tratando, obviamente no podía porque tenía este control parental que lo bloqueaba para que solo pudiera hacer las cosas de la escuela. Pero pues obviamente siempre logran encontrar portillos por donde se salen y logran descargar algo. Bueno, y eso sos vos que fuiste encima y pusiste eso. Hay papás que vaya usted a saber qué están haciendo. Pero yo fui quien tuve que pedir la reunión. O sea, ¿qué es lo que está pasando en el aula? ¿Por qué? O sea, sí, doña Fabiola, viera que tenemos este problema, hasta que un día le mandaron una boleta y bueno, ya me tocó a mí, ya fui yo convocada. Pero era como, quítele la tablet. O sea, quítesela. No, es que no se la podemos quitar. ¿Cómo no se la pueden quitar? Yo le estoy diciendo que se la quiten. Y me la entregan después a mí en una reunión y él tendrá su consecuencia en la casa. Entonces, pero ya no se puede. ¿Verdad? En mi época sí se podía. Yo podía quitarle esa tablet y decirle, te he pedido 3 veces que dejes de jugar. Bueno, pero, a ver, ponerte, o sea, no se puede quitar la tablet, pero vos como profesor puedes llamar al papá y decirle, vea, papá, es que este chiquito, su hijo, no está haciendo el trabajo y pasa en la tablet jugando, viendo películas, no sé qué. Nuestra recomendación es que no traiga la tableta aquí o que se la vamos a administrar por horas. Exacto. Y lo informo, pero es que no hacen tampoco eso. Correcto, yo me O sea, enteré. el problema no es la... Porque yo me enteraba. Exacto, exacto. Porque No, yo estaba no, encima. No porque Claro, por eso te digo. No, sorry, dale. No, por eso te digo que vos por tu naturaleza y tal vez por tu preparación y profesión, que, ¿verdad? Todo eso, pero hay otros casos que no son así, hay otros padres que no tienen ese interés de estar involucrado hasta el punto de ver a dónde se está metiendo, ¿verdad? Con esto. Pero, pues sí, un profesor que no es capaz de en esa situación o sea, vamos a redirigir aquí, no vamos a estar con el tablet, vamos a hacer esto, porque entonces ese de que no puedo, ya ahí sí es un problema
Del educador. Del educador, porque Claro. no está haciendo el trabajo al final. Sí, pero también yo siento que muchas veces les amarran las manos porque le dicen, ni se les ocurra quitarles un, ¿verdad? No, pero no Les se las dicen, quite. Llame al papá y dígale. Correcto. Dígale lo que está pasando. Sí, pero también tenés estos inmediatamente. papás, en mi caso yo iba a ser una mamá que iba a actuar, también tenés otros papás que te No. dicen, eso es problema suyo, eso Bueno, es su clase. pero entonces ahí el baile cambia. Ahí, bueno, ahí dice, el chiquito quiere pasar en eso, no venga, hacemos una nota y después no venga señora a quejarse que su chiquito va como un quebrado en la escuela, cuando usted claramente sabe cuál es la situación del electrónico, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ya se lo dijimos, tuvimos una reunión, usted no quiso actuar, ahí va, pero es Sí. que yo creo que ese ser proactivo ahorita no lo hacen. O sea, lo que vos decías, Cris, antes, llego hasta aquí y esto lo hago hasta aquí, como cuando vos vas a Estados en algunos lugares y vas a un lugar donde venden pretzels y donas y y le decís, me da una dona, no, es que el man que saca las donas no está. Yo solo puedo sacar pretzels. Digo, man, o sea, da dos pasos y me sacan la dona. Sí. No se puede, es que anda en el baño de Sí. donas. Básicamente es así. O sea, y es este conformismo de los profesores de no querer dar ese pasito más, que dicen, bueno, es que como el reglamento no me deja, entonces me quedo aquí. Igual les iba a dar ese comentario que hace unos años atrás, para un tema, para los que nos oyen fuera del país, para un tema de educación sexual en Costa Rica, salió todo un tema que salió una frase que decía, a mis hijos los educo yo. Entonces, no, en las escuelas no quiero que mis hijos aprendan esto y empezaron a meterse que era lo que estaban aprendiendo los hijos, a mis hijos los educo yo. Pues que tampoco lo hacen los papás. Correcto. O sea, mis hijos los educo yo, lo que a mí me da la gana, que aprendan, pero de ahí el resto, moral, ética, comportarse, límites, XXX, no se los da. Generalmente el que dice a mis hijos los educo yo son papás que no están educando al hijo. Porque uno que está encima, metido, ¿verdad? Agradece Claro, toda la ayuda. Y uno además, uno que está metido, agradece todo lo que se está haciendo en la escuela por tu hijo, o sea, todo lo que se hace. Sí, quiere hacerle más, sí, perfecto, hágale una práctica extra, sí, perfecto, ahí porque te estás dando cuenta y estás involucrado. El que dice, no le hagan nada, mentira, o sea, quién sabe qué tan enterado está del proceso educativo de su hijo, pero sí, bueno, es que hay de todo en padres, hay de todo en educadores, hay de todo en instituciones, y sí, o sea, yo creo que no es algo que podamos generalizar ni decir aquí es blanco o es negro. La pandemia yo creo que sí sacó como la parte fea de todo el mundo, ¿verdad? Como la parte bonita, cosas increíbles que hicieron los seres humanos, pero en la parte educativa sacó lo más feo de los padres de familia, creo yo. Porque yo me acuerdo, como entonces los profesores tenían que dar su número de celular para que eran las 10 de la noche y habían papás, teacher, es que la práctica que tiene que hacer mañana. Y yo decía, o sea, mi hijo tiene 2 horas y media de estar durmiendo. ¿Cómo estás preguntando por la práctica? Porque entonces tenían al chiquito despierto a las 10, 11 de la noche, haciendo, no es que estaba despierto viendo tele, no, despierto haciendo la práctica. Y entonces a esa hora le escribían a los maestros fines de semana, antes de que empezara la clase, en el recreo. Y que uno decía, a mí sí, digamos, sí lo sentí, que yo decía, qué difícil ser maestro en este momento. En ese momento. Yo tuve, de hecho, muchas de mis colegas en Estados Unidos, maestras, durante la pandemia, o sea, hubo huyeron de educación, en cuanto pudieron se salieron, y maestras así de esas, de que uno decía toda la vocación, y eso que estás hablando de la pandemia, las liquidó, o sea, muchísimas cambiaron de profesión y hay ahorita un gran faltante de educadores en Estados Unidos después de la pandemia por este burnout que hubo en la pandemia, que fue sin precedentes, ¿verdad? Y es que además
tenemos las reglas de la escuela. Ah, pero es que no estamos en la escuela, estamos en mi casa. Entonces seguimos las reglas de mi casa. Sí. Entonces, o sea, Quique tenía compañeros que Quique me decía, mami, asómese, asómese. Y donde yo me asomaba se veía la pantalla del videojuego donde estaban jugando en media clase. Y bueno, algunos padres tenían que dejar a sus hijos con la persona Que los que les cuidaba. ayuda en la casa, o a veces con un abuelito, una abuelita que tal vez no está ahí en el cuarto recibiendo clases, pero a veces habían compañeros que estaban acostados en pijama con el cereal ahí tirados, que yo decía, pero ¿cómo no les da pena que los vean como ahí tirados, añejos? El colegio de Enrique en ese momento sí me empezó a mandar como, estas son las reglas de cómo, y si no están con el uniforme, que les agradezco que los obligaran a usar el uniforme, porque hubo gente que tuvo que regalar los uniformes nuevos, ¿verdad? Claro. Él tenía que sentarse con el uniforme a recibir clases. Entonces lo agradezco porque terminó de usar los uniformes, pero uno veía donde había una lucha de, sí, pero es mi casa, sí, pero están en clases virtuales, sí, pero es mi casa. Entonces, volvemos, yo creo que el común denominador es la educación en casa, ¿verdad? Sí, la educación en casa que está siendo bombardeada desde afuera también, Correcto. lamentablemente, ¿verdad? Aunque vos tengas en tu familia tus valores, tus principios, lo que estamos expuestos afuera es un bombardeo diario por todos lados y en todos los gustos, sabores y colores. Correcto. Entonces, sí, complicado. Ahora que hablas de la pandemia, bueno, obviamente Antonia estaba en kinder. Y entonces de clases virtuales en kinder, y Antonia en kinder no hablaba, o sea, medio ahí algunas palabras y eso, y yo me acuerdo que yo la sentaba para que viera a sus compañeros y cantara las primeras canciones, etcétera. Les venían a dejar trabajos a la casa y los hacía, fue muy lindo en esa parte porque era preescolar, ¿verdad? Entonces me llegaban a dejar un paquete con los boquitos y las pinturas y todo lo que había que hacer. Pero Antonia de repente estaba sentada enfrente de la compu y seguían hablando los chiquillos, no sé qué, y ella cerraba la computadora, entonces se acabó el día escolar, ahí quedó. Entonces, si no viví esa parte de fuerte, ¿verdad? De otros Sí, es que yo años, ya estaba en primaria. de otros años lectivos que tiene que haber sido terrible, y que lo conozco del lado de las educadoras colegas que dejaron la educación, o sea, no fue algo muy diferente, muy fuerte, demasiada presión. Si hay presión de los padres en la escuela normal, de lo que he escuchado, la presión durante la pandemia fue... Y aprender a dar clases y motivar a tus estudiantes a través de una pantalla. Aprender programas y juegos, y estabas compitiendo con los videojuegos, ¿verdad? Entonces tenías que hacer unas clases súper que tuvieran ahí bombetas de repente. Y al mismo tiempo estás recibiendo miles o montones de mensajes de texto de los papás. Es que mi hijo tiene media hora levantando la mano y usted no le ha dado la palabra. Eso pasaba en la de Quique, los papitos y las mamitas que cierren el micrófono, ¿verdad? Sí, porque entonces ya no estabas educando al chiquito, sino también estabas educando al papá. El papá pasó a ser el fiscalizador, a ver si las clases que está recibiendo mi hijo en base, tal vez sean algunos profesionales expertos en la materia o no, pero están en base a lo que yo creo que tiene que ser. Correcto. Entonces, si no es así, voy a agarrar y voy a crucificar a la profesora, que sí, muy jodido. Porque como en todo trabajo, hay cosas que pasan en el trabajo, circunstancias que los profesores van y lo manejan. Correcto. Pero si tienes al papá encima, monitoreándote, ¿qué es lo que vas a hacer? 15, 30, 40 papás encima, y cada uno... Todo el día, y cada uno tiene su verdad y saben lo que es perfecto y lo que es exacto que se tiene que hacer, entonces si se muere. Sí, y por eso unos son pedagogos y los otros no. Correcto, así de fácil. Correcto. Y en el momento que estaban en clases, eso fue algo que Quique, digamos, se levantaba, porque estaba relativamente pequeño, pero ya estaba en primaria, se levantaba y me decía, mami, ¿me revisas esta? No, mi amor, yo no.
tenés que ir y levantar la mano y hacerle la consulta a la teacher. Pero es que yo levanté la mano y no me quiere, no me quiere dar la palabra. Bueno, mi amor, tenés que esperar y hay que mandar que la evidencia y que la cosa, y que, ¿verdad? Pero yo decía, yo lo respetaba porque uno ¿verdad? Con este pasado, sonó muy raro, pero en el que uno fue educado, con esta experiencia, uno dice, ¿cómo no quiero ser yo? Pero habían mamás que se metían en la cámara. Yo no sé si a vos te pasaba en preescolar, pero en primaria habían mamás que se metían y es que mi chiquita tal cosa o ¿por qué le silenció el micrófono? Y es como, bueno, porque la chiquita no hace silencio. Y entonces ahí también se salía la educación del hogar, ¿verdad? Yo no le voy a faltar el respeto a mi hijo metiendo yo la cabezota y que todos los compañeros digan, uy, ¿verdad? En todo siempre se va a reflejar la parte de la educación del hogar. Volvemos a ese tema del común denominador que hablabas, ¿verdad? Ujú. Y bueno, sí en tiempos de pandemia, ¿verdad? De los trabajos, las prácticas y todo, nosotros decidimos en algún momento, o sea, ya no la voy a conectar más, ¿verdad? Era kinder, bueno, y entonces aprovechamos, entonces ella hizo su año o su medio año en la casa jugando para arriba y para abajo, porque el preescolar donde estaba no tenía, que había unos que siguieron abiertos, ¿verdad? Porque tenían permiso. Y entonces, bueno, yo lo vi como ese año como un año que siguió jugando en la casa y así, pero fueron como 2 años para muchas escuelas. Es correcto. Y las escuelas públicas. Las escuelas públicas que no hicieron todo el esfuerzo por darles acceso electrónico, por repartir cosas, bueno, hasta el tema de las comidas, pero bueno, ya eso es meterse en... Bueno, había muchachos que lo que tenían de pantalla para estudiar no tienen una laptop, no tienen una tablet, si acaso un celular, ¿verdad? Y con mala conexión. Pues saben lo que es recibir todo el día clases en una pantallita, no. Bueno, yo ya ahora que necesito la lupa para poder ver las cosas, no hubiera podido recibir. Bueno, yo no hubiera podido recibir clases virtuales porque hubiera dado vueltas en la silla. Entonces, también para mí fue un gran abrir los ojos y ver cómo estaban ahora funcionando la disciplina y al ver a mi hijo conectado en clases, porque yo lo que hacía era que entonces trabajaba desde la casa. Sí, es como un tema que bueno, si lo ves, en ese momento lo viste y ahora tal vez no, porque ya no tenemos esa ventana como para verlo. Correcto. Yo creo que uno confía, por lo menos yo confío en que la maestra que yo fui, así son las maestras que tiene mi hija, ¿verdad? Que son, o sea, que dan lo mejor en el momento que pueden. Hay circunstancias que son difíciles y yo también las viví. O sea, como maestra viví circunstancias súper difíciles y yo sé que ahora las maestras de mi hija viven circunstancias difíciles y confío en que hagan lo mejor que pueden con las herramientas que tuvieron, ¿verdad? O la experiencia que han tenido. Pero sí, ponerse del lado de la escuela, de las maestras, es algo que yo hago a menudísimo, ¿verdad? A veces, aunque no comparte uno algunas cosas, uno dice, ok, bueno, sí, pero podemos probarlo de esa forma y ver cómo sucede, ¿verdad? Entonces, sí, ha sido interesante. Bueno, vamos empezando digo yo, porque estamos en 3er grado apenas. Medio año de 3er grado. Que ahora Antonia, nos fuimos de vacaciones, ella es como la primera vez como que se enteró muy bien que eran vacaciones, entonces me preguntaba si cuando regresaba Mati iba a estar en 3er grado, ¿verdad? Porque Mati está en 2º, entonces ella decía, Mati va para 3º. Yo no, mi amor, Mati todavía le falta medio año, a vos te falta medio año también para terminar. Entonces esa anécdota fue graciosa en estas vacaciones. Y
ya, o sea, ya estamos entrando en otras ligas, ¿verdad? Y bueno, yo creo que nos toca, bueno, a mí lo he decidido así, nos toca confiar en que ojalá habrá en el camino educadores que no sean lo que uno quisiera que tuvieran nuestros hijos enfrente, ¿verdad? Pero yo creo que el apoyo que le podemos dar, da nuestra experiencia, y sé que lo hacemos, por lo menos yo intento hacerlo. Correcto. Tiene que ser constante, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Así es. Pero bueno, entonces, qué lindo conversar, qué lindo recordar la educación y bueno, a seguir adelante como mamás educadoras y esperamos que cualquier papá que tenga alguna consulta, alguna duda, lo que quisieran preguntarnos, igual si quieren preguntarle a Fabiola, preguntarme a mí o hasta a Gabriel, pueden hacerlo. En las redes, no olviden darle like, comentar y compartir para que nos vean. Y seguirnos en Facebook, Instagram, bueno, en YouTube, que es por donde está el programa. Igual pueden buscar el programa, los episodios de Papás al Rescate en podcast, en Spotify, en iTunes, en iVoox, en la mayoría de las plataformas estamos presentes. Entonces ahí también nos pueden buscar si lo quieren oír o no tienen la posibilidad de verlo. Bueno, muchísimas gracias a Fabiola por la Gracias, visita. Fabiola. Y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio. Gracias. Chao. Chao.